Hola amigos, qué gusto saludarlos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este video quiero contarles que finalmente leí El Ulises de James Joyce. Bienvenidos una vez más a mi canal. Por aquí anda Mili en mis piernas. Mili, ¿quieres decir hola? Está toda rapada, mi pequeña. Se acabó, ya no más eterno pendiente. Finalmente me decidí a leer El Ulises, que por muchos años llamé eterno pendiente, pero no fue eterno. Finalmente lo leí, me animé. Pasaron años antes de que me decidiera hacerlo, pero para mí representaba un gran reto lector. Pero finalmente me decidí, la comencé en febrero y la concluí en abril. Me llevó 3 meses terminar este libro. Es un verdadero reto lector y de entradita les digo que van a necesitar guía para poder leer esta imponente novela. Este video no es una reseña del Ulises de James Joyce, ni cerca de ser una reseña. Yo no puedo hacer una reseña de esta colosal novela, no puedo. Pero sí les puedo contar mi experiencia como una mortal lectora con esta novela. Así que bueno, vamos a intentar armar algo bueno con todo este desorden de información que tengo aquí. Como es un libro tan pesado, no lo voy a estar sosteniendo, así que lo voy a dejar por acá. Vladimir Nabokov enseñaba a leer El Ulises en las décadas de 1940 y 1950 en sus clases que daba en Estados Unidos, y todo esto quedó en su libro Curso de Literatura Europea, publicado en 1980. Y existen muchos otros libros que te guían, te orientan en la lectura de El Ulises de James Joyce, porque es una novela con una gama súper amplia de recursos estilísticos, con complejas alusiones históricas, literarias, culturales, ¿qué más? Musicales y simbólicas, que necesitas que alguien te explique lo que estás leyendo. Así que mi recomendación es que consigan una guía o que se inscriban idealmente a alguna lectura guiada. Sé que José Carlos de Literatura Instantánea tiene inscripciones para una lectura guiada del Ulises, que me han contado que es extraordinaria, así que ahí está esa recomendación. Yo creo que todos acá conocemos a José Carlos y pues ahí les dejo su cuenta de Instagram por si quieren averiguar un poquito más, pero mi recomendación es o lectura guiada idealmente o por lo menos un libro guía de El Ulises, porque si no uno fácil podría dejarla de lado. De verdad, así de compleja es esta lectura. Y bueno, El Ulises es un libro que me superó, va mucho más allá de mi entendimiento, de mi conocimiento. Eso tengo que decirlo, no fue una lectura para nada sencilla, que de no ser por la guía yo habría avanzado en El Ulises grandes secciones sin entender absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Para mí este libro fue complejo, complicado, extensísimo, sumamente elevado, brillante, sí, pero a ratos lo sentí tan pesado por la complejidad del libro. Y en otros ratos bastante grotesco. ¿Qué más puedo decirles? Yo podía escuchar a veces a James Joyce aquí riéndose en mi oído, porque yo terminaba un capítulo y así. No, me sentí bastante ignorante, así que es súper complicado porque es un libro lleno de simbolismo, de enigmas, es un rompecabezas. No sé, nada está tan claro, todo tiene un significado distinto, en fin, es súper compleja la lectura, es un verdadero reto. Esta es la guía que yo utilicé para leer El Ulises. Yo lo escuché, es audiolibro y está en inglés, y lo que hice fue leer un capítulo y luego
irme a la guía de ese capítulo específico. Capítulo, guía, así hasta terminar el libro. Todo esto con la intención de sacar yo mis propias conclusiones antes de ser instruida, para ver si había cachado algo interesante, atinado del capítulo. Y tengo que admitir que yo comencé la lectura del Ulises pensando que no iba a necesitar la guía. Qué linda, qué ilusa. A pesar de que yo ya había escuchado y leído por todos lados, necesitas una guía, pero dices, para leer un libro, ¿por qué necesitaría una guía? Pero bueno, se necesita. Y esta es la edición que yo utilicé para leer el Ulises, es de la editorial Lumen, tiene 945 páginas, es traducida del inglés por José María Valverde, tiene prólogos de El Traductor y de Andreu Jaume, y en las últimas páginas incluye un esquema de interpretación que incluye los títulos de cada capítulo, que esto es muy relevante saberlo durante la lectura, porque los títulos de cada capítulo nos va amarrando esta novela con la Odisea de Homero. Y esta edición también trae dentro este mapa de Dublín, donde están enumerados todos los puntos en los que recorre el personaje, este microcosmos de la novela. Y pues lo desprendí del libro porque Alexander de Palabra del Lector me contó que él lo tiene enmarcado y me pareció muy buena idea, así que esa es la intención. Le voy a copiar a Alexander. Gracias por la idea, Alexander. Así que bueno, también trae este mapa. Así que es una edición que, por supuesto, que recomiendo para leer el Ulises. Bueno, acá tenemos dos personajes muy importantes. Leopoldo Bloom, que viene siendo como el Ulises, y Stephen Dedalus, que viene a representar como un Telémaco. Todo ocurre en un periodo de 18-19 horas y todo transcurre en la ciudad de Dublín. Es un paseo de 18 horas que incluye historia, filología, teología, física, química, cirugía, arquitectura, mitología, mecánica, literatura, retórica, música, pintura, danza, y a esto súmale las fantasías, la mente retorcida y súper extraña de Leopoldo Bloom. También encontramos a una Penélope, sí, la fiel Penélope de Ulises de la Odisea de Homero, solo que en esta novela se llama Molly y es la infiel esposa de Leopoldo Bloom. En estas 18 horas de viaje vamos a visitar un mercado, un cementerio, una taberna, una biblioteca, un burdel, un hospital, en fin. Y quien realiza todo este recorrido es nuestro Ulises, Leopoldo Bloom. Pues realiza este viaje, esta odisea, antes de regresar a su casa, a Ítaca, con su Penélope, Molly. Bloom de alguna manera evita llegar a su casa para no enfrentar la situación que está viviendo con su esposa Molly. Y por otro lado tenemos a Stephen Dedalus, un joven atormentado por la muerte de su madre. Un año después de la muerte de su madre, Stephen vive en Dublín estancado por la culpa, la pobreza y la frustración por el fracaso de sus ambiciones. Con Stephen, se abre la novela. El primer capítulo se titula Telémaco, sí, como el hijo de Odiseo o de Ulises en la novela La Odisea de Homero, quien creció sin una figura paterna. Telémaco pues no tuvo presente a su padre Odiseo. Lo mismo con Stephen, no tuvo presente a su padre, así que anda en busca de una figura paterna. Y bueno, del lado de Bloom tenemos toda esta parte de la paternidad frustrada. Hay un tema fuerte con el tema de la paternidad, perdió un hijo, él no se considera un buen esposo ni padre, en fin. Y como lectores, mientras vamos avanzando en la lectura de la novela, esperamos que en algún momento el momento en que estos dos personajes se encuentran. Yo por lo menos estaba ansiosa esperando ese encuentro. Y llega el encuentro finalmente, pero no sé, a mí me pareció un poco decepcionante, me desinfló bastante cuando se dio el encuentro. No sé qué esperaba, uno siempre espera cosas, ¿verdad? En lenguaje Tatiana, en lenguaje simple. Aquí encontramos a un Odiseo, Bloom,
que deja Ítaca, su casa, para irse a esta aventura, a este viaje, este paseo de 18 horas, donde va a tener su propia versión de las sirenas, el cíclope, los bueyes del sol, Circe, las rocas errantes, en fin, etcétera, 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 hasta regresar de nuevo a Ítaca, su casa, junto a su Penélope Mole. Y bueno, este libro se llama Ulises porque sobre todo trata de Leopoldo Bloom, nuestro Ulises en esta novela. A él especialmente conocemos, escuchamos, seguimos, en quien más nos vamos a adentrar, donde vamos a profundizar. Ok, los 6 primeros capítulos yo los disfruté muchísimo. Fui más o menos entendiendo, armando, construyendo, pues iba bastante bien, la verdad. Y en el 7º capítulo Joyce decide introducir un nuevo personaje que empieza a destruir todo lo que yo había levantado y se desarma todo. Y a partir de ahí, si eres un mortal lector como yo, te quedas triste, súper triste. Yo quiero recomendarles que lean estos 3 libros antes de adentrarse al Ulises de James Joyce. En primer lugar, la Odisea de Homero, sumamente importante que ya la tengan leída antes de adentrarse al Ulises. El otro libro es Hamlet de Shakespeare, muy importante, sobre todo para como entender una teoría que tiene Steven, muy interesante. Así que lean Hamlet de Shakespeare antes de leer el Ulises. Y el otro es el retrato del joven artista de James Joyce. Este recomiendan leerlo antes, yo lo leí después de concluir el Ulises y no pasa nada. La verdad es que a mí me sirvió muchísimo, me encantó haberlo leído después del Ulises. ¿Por qué? Porque a mí el Ulises me dejó como con una sensación extraña, no grata. No terminó encantándome la novela de Ulises por su complejidad. No sé, hay muchas cosas que envuelven la novela y que te quedas con muchas dudas, tantas cosas que yo me quedé un poco impactada con la novela. Así que me sumergí a esta con cierto temor de encontrarme la misma complejidad, la misma dificultad y no sé, que me dejara con esa sensación extraña, no grata que me dejó Ulises, pero no, para nada. Es una novela escrita tan preciosamente, o sea, de verdad es maravillosa. Si la lees antes de Ulises, pues tienes un conocimiento más profundo acerca del personaje de Steven. Pero la verdad es que yo disfruté muchísimo poder conocer, adentrarme más en la vida de Steven después del Ulises en esta novela, porque de Steven conoces poco en Ulises. Los primeros capítulos pues tienes bastante de él y me encantaba cada vez que me encontraba con ese personaje y pues obviamente la novela, como es el centro es Leopoldo Bloom, yo me quedé con ese deseo de saber más de Steven, así que para mí fue un deleite después leer este libro. El flujo de conciencia, el monólogo interior, esas son las técnicas narrativas que utiliza James Joyce para contar esta historia y es a través de estas técnicas narrativas que nos vamos hasta el inconsciente profundo de los personajes, específicamente de Leopoldo Bloom, ahí donde está todo eso retorcido, lo sexual, no sé, todo lo extraño que hay dentro de él, pues nosotros los lectores lo vamos a conocer. La perspectiva narrativa cambia continuamente. James Joyce no advierte el cambio de narrador. Hay cambios entre una memoria, imaginación, contemplación, tenemos cambios de realidad a fantasía y no sé, en tiempo y espacio. Hay momentos que pasan simultáneamente en la ciudad, por eso les digo esto del tiempo y el espacio, es impresionante. Y bueno, y es con Steven que empezamos a entender el estilo narrativo que va a tener la novela. Es con él que nos introduce este tema del monólogo interior y con él pasamos a través de un recuerdo de su madre, no sé, memoria de su madre, luego pasamos a un sueño que tuvo, luego a realidad, después nos pasa una narración lírica acerca del dolor, en fin, con él es que empezamos a entender cómo vamos a vivir esta novela, este estilo narrativo que James Joyce presenta en la novela, con ese recuerdo, con esa memoria de su madre. En esas 18 horas no pasa más que vida humana. Es una novela que requiere de buena memoria, cosa que yo no tengo, y de adaptación al cambio, porque hay cambios constantemente, saltos y todo esto que les digo. Hay epifanías, está el tema de la expresión humana, y algo muy presente aquí es la cambiabilidad de la mente humana.
humana. Cómo cambia de enfoque, de actitud constantemente, todos esos pensamientos, estoy hablando con alguien, luego tengo un pensamiento, regreso a la conversación, todo ese enredo de la mente humana, ese cambio constante y esa confusión que a veces vivimos, está tan presente y se siente en esta novela, o por lo menos yo así lo sentí. En fin, es súper confuso si uno no está atento, prestando atención, igual te pierdes de muchísimas cosas porque, como les digo, hay epifanías, está cargadísimo de simbolismos, está todo este tema también del autoconocimiento. Y bueno, la paternidad es un tema relevante en esta novela y por eso incluye estas como la Odisea de Homero y Hamlet de Shakespeare, que incluyen pues también este tema de la paternidad, donde hay un padre ausente o muerto. James Joyce busca como que hacer de todo lo común algo artístico. Eso me gustó porque se nota eso, aunque yo no lo entienda al 100%, pues se siente a lo largo de la novela. Y bueno, encontramos minuciosas descripciones de Dublín y sus habitantes, que Dublín es la ciudad natal de James Joyce, pues es como un personaje muy relevante también en esta historia. Y es que Dublín es el universo aquí en esta novela, así como en la Odisea, el mundo, todo esto que recorre Odiseo o Ulises, pues aquí viene siendo Dublín. Este es como el microcosmos en esta novela, aquí se encierra todo. Y bueno, yo creo que esa gran complejidad en esta novela está en que incluye demasiado simbolismo, como les digo, llena de enigmas. Hay que ir interpretando todo para poder armar este rompecabezas y para eso se requiere un elevado conocimiento en muchas ciencias. Incluso un poco de latín necesitas saber. Pero bueno, para mí pues es una novela que me superó. Yo no logré entender todo, muchas cosas quedaron flotando y gracias a la guía es que pude comprender algunas cosas. El espejo quebrado, las llaves, la anciana de la leche, en fin, esas son por mencionar algunas, pero es súper compleja. La verdad es que tampoco tengo la intención de hacer una relectura. Todos los eruditos profesores que estudian esta obra la han leído múltiples veces, muchísimas veces. El escritor de la guía que yo seguí la ha leído 15 veces. 15 veces y sigue sin entenderla completamente. Y creo que ese era el propósito de James Joyce, que fuera inmortal su obra, que la leyeran y la leyeran, la estudiaran y la estudiaran y la siguieran armando para pues llegar a entenderla, porque la han estudiado mucho y la siguen estudiando, así que pues se va logrando su propósito. Y bueno, él mismo dijo estas palabras específicas: si lo revelara todo inmediatamente, perdería mi inmortalidad. He metido, en Ulises, tantos enigmas y rompecabezas que tendrá atareados a los profesores durante siglos discutiendo sobre lo que quise decir. Y ese es el único modo de asegurarse la inmortalidad. Yo lo que hice fue tratar de enfocarme en la historia de los dos personajes, de Leopoldo Bloom y de Stephen Dedalus. Como que ir enfocándome en esos problemas, en esa culpa, en ese tema de la paternidad, en fin, de la relación, de la infidelidad, como que ir enfocándome en cosas muy específicas para ir siguiendo el hilo en ese tema específico, para no perderme en tanta cosa. Eso fue lo que yo intenté hacer y bueno, creo que me funcionó bastante bien. Y el libro cierra de una manera que jamás imaginé. La última pieza la pone el personaje femenino, Molly, nuestra Penélope en esta historia. Y así se titula este último capítulo, el número 18, Penélope. A mí no me gustó la lectura de Ulises. Es un verdadero reto lector, eso sí, te reta como lector, pero su complejidad hace que se vuelva pesada, densa y muchas veces quise abandonarla, pero continué, perseveré. Y fue bueno porque ya pues la pude concluir, ya puedo decir, leí el Ulises, no lo entendí al 100%, pero lo leí y pues no creo que le vaya a dedicar más horas de mi vida a esta lectura. No quiero, no sé, perderme en investigaciones y para interpretar qué quiso decir James Joyce con cada una de las cosas y piezas que metió en esta compleja novela. Yo por lo menos no quiero hacer eso. Felicito a los que han leído 15, 20, 30 veces esta novela. Espero que algún día terminen descifrándola completamente. Pero bueno, aquí queda. Eso es lo que puedo aportarles o contarles, compartirles de mi lectura de Ulises. Steven subió a su habitación después de cenar para estar solo con su alma,
y a cada paso su alma parecía suspirar. A cada paso su alma ascendía con sus pies, suspirando en el ascenso, a través de una región de viscosa tiniebla. Y bueno, como este video viene siendo también como mi resumen de lecturas de abril, porque en abril solo leía James Joyce, leí el Ulises, o por lo menos terminé el Ulises en abril, leí Dublineses y Retrato del joven artista. Así que bueno, este video también es el resumen de lecturas. Y aunque queda un poquito extenso, pues vamos a pasar a los otros dos. Y continuamos con El retrato del joven artista. Esta joya, este libro que amé con pasión, como les dije, me sirvió muchísimo haberlo leído después del Ulises. Entré con miedo de encontrarme esa complejidad que encontré en Ulises, que dije me va a ser muy pesada esta lectura, pero vamos a continuar con James Joyce para cerrar este ciclo que yo tenía abierto hace tanto tiempo. Me sorprendí de manera preciosa, maravillosa con esta lectura. Si en el Ulises profundizamos en Leopoldo Bloom, aquí vamos a adentrarnos en la vida de nuestro Telémaco, en Stephen. Vamos a conocer a profundidad este personaje que por sí a mí me fascinó. Me quedé con muchísimas ganas de conocer más de Stephen. Yo quería profundizar en este personaje, era el que me estaba conquistando, y como el libro de Ulises abre con él, Telémaco es el primer capítulo, yo quería continuar con él. Aquí nos encontramos otra vez con el personaje desde su niñez. Vamos a conocer un montón más de él y nos vamos a sumergir en su inconsciente profundo. Esta es la primera novela de James Joyce y me hizo recordar tanto, a sentir tanto como sentí con Proust en Por el camino de Swan. Por ahí me llevó con esa sensación, ese sentimiento, esa belleza, precioso, y también me hizo recordar muchísimo por una conversación que tiene Stephen con su amigo Cranley, a sentir tanto, a revivir la conversación que tiene Iván y Alyosha en el libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Es que yo estaba encantadísima con este libro, emocionadísima, lo leí rapidísimo porque me encantó, tiene una profundidad, una belleza, es tan cautivante, me encantó este libro. Y este libro te permite entender bastante al Stephen que encuentras en el Ulises, sobre la relación con su madre, por qué carga esa culpa, la relación con Dios, por qué rechaza a todo lo que tenga relación con Dios, con la religión, con todo este tema. En fin, recomendado 100% este libro. Si no van a leer nunca el Ulises, lean este léanlo por favor, porque sí, se los recomiendo 100%. Bellísima, bellísima esta lectura. Escribir un capítulo de la historia moral de mi país, y escogí Dublín para escenificarla porque esa ciudad me parece el centro de la parálisis. Y bueno, con este libro regresamos a la ciudad natal de James Joyce, Dublineses. Este libro, el autor tenía 32 años cuando lo escribió. Aquí tenemos 15 relatos maravillosamente escritos. Definitivamente James Joyce era un escritor brillante, extraordinario, y yo disfruté este libro muchísimo. No quiero como que entrar en detalle de cada uno de los relatos, todos valen la pena, pero James Joyce hizo un ejercicio de observación a los habitantes de Dublín y trató pues de retratar a los habitantes y sus costumbres a través de cada uno de estos relatos maravillosos, que este libro ha sido referencia para escritores, para no escritores, amado por muchísimos lectores, así que por supuesto que hay que leer Dublineses de James Joyce. Maravilloso, precioso, súper recomendado, y solo eso voy a decir de este libro. Bueno, siento que llevo grabando como 10 años. No estoy segura de qué tan extenso va a quedar este video, pero espero haber conseguido transmitirles esa experiencia que se vive durante la lectura del Ulises o de James Joyce, porque es toda una experiencia, es un reto, es una complejidad que te lleva por un sub y baja emocional, pasas por un montón de cosas, en fin, es toda una experiencia, un reto. Definitivamente James Joyce fuera un escritor impresionante, maravilloso, brillante, súper elevado. Y bueno, abril fue una experiencia lectora impresionante de James Joyce porque cerré muy bien.
Quedé con esas lecturas del Dublineses y de Retrato de Joven Artista. Son de esas lecturas que son un deleite completo, bellísimas, que te dejan esa sensación de qué hermoso es leer, qué hermoso que exista gente que escriba así. En fin, bellísimas, bellísimas lecturas. Así que bueno, fue un sub y baja emocional, complejidad, un reto, pero bueno, aquí estamos. Sobrevivimos al Ulises. Y esto es todo lo que les puedo compartir. Como les digo, una reseña para mí hubiese sido imposible. No tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no podría hacer una reseña. Pero quise hacerles este video para compartirles toda esta experiencia. Así que yo espero que se lo hayan disfrutado. Y bueno, quiero agradecer a todos los que llegaron hasta aquí, hasta este punto del video. Gracias por estar acá. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya leyeron el Ulises, cuál fue su experiencia o si se les antoja. No olviden suscribirse al canal si no se han suscrito y darle me gusta al video si les gustó, porque con esto me ayudan muchísimo. Les deseo excelentes lecturas, un excelente domingo y nos vemos en el próximo video. Bye.